Buenas noches a todos los participantes. Los saluda Naomi Calla, representante de Ingenium, Escuela de Formación Profesional. Ante todo, les agradezco por el tiempo que se están tomando al participar en la presente sesión webinar. Tengo conectado ahora mismo al ingeniero Fernando Barrero, quien va a ser partícipe de la sesión del día de hoy con el tema Estrategia del Valor en Lean Construction. Además, él va a ser el docente a cargo del programa de exposición, del programa de especialización. Asimismo, comentarles que vamos a desarrollar un índice donde vamos a iniciar con la presentación de la empresa, pasaremos a la presentación del docente, una sesión de preguntas y respuestas y les voy a explicar el tema de la entrega de certificados. Vamos a pasar con la presentación de la empresa. Somos la Escuela de Formación Profesional líder en capacitación dedicada a brindar programas de alta especialización buscando potenciar tu perfil. En Ingenium formamos profesionales competitivos aplicando una metodología de enseñanza de acuerdo a necesidades actuales de la educación con docentes de primer nivel y amplia experiencia en el sector. Contamos con 4 ventajas competitivas que harán de tu elección la mejor decisión. Calidad de docentes, altamente capacitados con maestrías y certificaciones internacionales. Control y seguimiento personalizado, para que en tu proceso de aprendizaje tengas la mejor experiencia. Clases online en tiempo real. Interactúa con tu docente y desarrolla casos prácticos. Seminarios web gratuitos, para que vivas la experiencia Ingenium antes de tomar una decisión. Especialízate, trasciende, crece. Ingenium, Escuela de Formación Profesional. Enseguida, de igual manera, les voy a comentar acerca de nuestro docente a cargo. El ingeniero Fernando Barrero es ingeniero civil por la Universidad Nacional Federico Villarreal, MBA por la Universidad del Pacífico de Lima, miembro asociado del Project Management Institute, PMI, certificación Scrum Master Certified y Scrum Fundamental Certified por la Scrum Study. Tiene una experiencia mayor a 10 años en el sector construcción en proyectos de gran envergadura como hospitales, infraestructura en aeropuertos, obras viales y proyectos retail, bajo las modalidades EPC, Fast Track, contratos NEC 3 y Ley de Contrataciones con el Estado. Actualmente labora como jefe de planeamiento y control en proyectos de OLA, realizando el proyecto de Hospital y Apoyo Sullana 2. Ahora les voy a explicar cómo es la sesión de preguntas y respuestas. Me gustaría animarlos para que saquen el mayor provecho de esta sesión y puedan absolver todas sus dudas y a la vez llevarlo aprendido a la práctica en las empresas o industrias donde ustedes están laborando. Como pueden ver aquí, ustedes a mano derecha en la pantalla tienen la opción de chat para que puedan realizar las preguntas pertinentes a nuestro docente a cargo de la sesión del día de hoy. En este icono de chat van a poder formular las preguntas. Por otro lado, comentarles que al final de la exposición se les va a realizar la entrega de certificados por su participación en el presente webinar y la certificación les va a estar llegando en los siguientes 7 a 10 días hábiles vía correo electrónico a cada uno de ustedes. Ahora sí, vamos a empezar con la exposición del día de hoy, con las estrategias de valor de Lean Construction. Buenas noches, estimado ingeniero, le doy el pase.
Hola, buenas noches. ¿Me confirman si se escucha, por favor? A ver. Sí, se le escucha correctamente. Muy bien, muchísimas gracias, Noemí. Buenas noches con todos. Espero que estén bien. Bueno, este es ya el segundo webinar que se está dando durante este año. Es algo bueno. Ya porque estamos próximos justamente a iniciar el curso, si es que no me equivoco, en febrero, ¿no? Justamente el curso de Lean Construction. Entonces, lo que vamos a conversar hoy día es un poquito sobre ¿por qué Lean Construction tiene algunas estrategias de valor justamente dentro del sector construcción, ya, donde es justamente su aplicación en el mundo de la construcción, ¿no? Bien, entonces, bueno, ya me he presentado, soy ingeniero civil, tengo algunas certificaciones por PMI, con el tema de Strength Study. Bueno, tengo un MBA en la Pacific Business School y en la Universidad de Georgetown University en Washington, D.C. Así es que bueno, tengo más de 10 años de experiencia en el tema del sector construcción. Y actualmente vengo siendo jefe de planeamiento y control de proyectos en OHLA. OHLA es un grupo español líder en el tema de construcción y que justamente viene desarrollando varios proyectos de gran envergadura tanto en Perú como en América Latina y en el mundo, ¿no? Acá en Perú estamos desarrollando infraestructura hospitalaria por el norte del Perú, ya, y también se vienen desarrollando proyectos de defensa ribereñas, etcétera. Entonces, un poquito vamos a conversar hoy día sobre las estrategias en valor en Lean Construction, ¿ya? Entonces, vamos a ir partiendo de algunos conceptos básicos, ¿ya? Bueno, y buenas noches con Julio, con Gustavo, Cristian, con Carlos, Martín, Cristel, con Carlos Copinata, con Julio Richard. Espero que estén bien. Buenas noches con todos para los que puedan estar conectados. Entiendo que hay 22 personas, descontando de mí a mi persona, creo que somos 20 y es muy bueno empezar un webinar con 20 personas. Así es que vamos a empezar conversando un poquito sobre el pensamiento Lean. Para eso justamente traigo acá. Buenas noches, Richard, ¿cómo estás? Julio Richard. Por eso justamente traigo acá a cotación este famoso libro que se llama el Lean Thinking, ¿ya? Que fue publicado en el año de 1996, justamente por Daniel T. Jones, ¿ya? Y por Janice Womack. Son justamente todos estos pioneros que te hablan sobre el pensamiento Lean. Y cuando nosotros revisamos este libro, que lo vemos en clase, justamente un poco en las clases comienzo contando la historia de un libro, ¿ya? En este caso voy a comenzar contando un poquito sobre lo que nos habla Lean Thinking. Como en clase vamos a ver el libro que se llama La máquina que revoluciona el mundo, que te habla sobre la industria automovilística, ¿no? Que te habla un poco sobre justamente cómo es el tema de la historia de Toyota, que luego llega convirtiéndose en Toyota, ¿no? Luego vemos el libro de La Meta, ¿no? Justamente les cuento un poquito sobre la historia de este libro tan famoso que nos habla sobre la teoría de restricciones, sobre capacidad, sobre capacidad de estaciones, etcétera. Entonces, en este libro Lean Thinking del año de 1996, miren, recordemos un poquito, año de 1996, ya, nos hablan sobre 4 puntos muy importantes que son pilares del pensamiento Lean, ¿no? Uno es el tema del valor añadido, ¿no? Cuando nos hablan sobre el tema del valor añadido, ¿ya? Es que tenemos que hacer todas las cosas, ¿ya? Pensando, ¿ya? O teniendo en consideración que hay un usuario final quien lo va a emplear. Desarrollamos proyectos de infraestructura hospitalaria porque hay una necesidad de salud. Porque hay personas que se van a tener que atender dentro de un hospital, dentro de un centro de salud, dentro de una posta médica, ¿no? Siempre hay un consumidor final. Desarrollamos proyectos de infraestructura vial porque hay una necesidad de carreteras y porque hay una necesidad justamente de mejorar la infraestructura de comunicación terrestre dentro del Perú. Entonces, hay que tener en cuenta que siempre vamos a tener un consumidor final,
si es que recordamos un poco sobre la teoría de gestión de proyectos y sobre lo que nos habla mucho el tema del PMI, ¿ya? Nosotros tenemos un owner, nosotros tenemos un cliente que tiene la necesidad de un proyecto, pero ese proyecto tiene que cumplirse bajo ciertos requisitos, bajo cierta normativa, bajo ciertos criterios, cumpliendo ciertos parámetros, etcétera, 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 ¿no? Entonces, hay que entregar justamente el valor añadido en todo el proceso de la gestión. Entonces, vamos a entender que hay un consumidor final y que este consumidor final necesita el valor como utilidad, ¿no? Si es que nosotros vemos el tema de la teoría Lean, ya siempre vamos a ir hablando de minimizar desperdicios y maximizar valor. Eso es lo que siempre se dice dentro de la teoría Lean. Pero eso, ¿cómo lo hacemos dentro de la práctica? Cuando involucramos al cliente, ya tempranamente dentro de todas las gestiones, y le hacemos partícipe justamente y le vamos entregando o es que le vamos presentando entregables. Si estamos en la etapa del diseño dentro de un proyecto, comenzamos a hacer entregas semanales del diseño donde el cliente puede revisar, puede ir viendo cómo se va desarrollando el modelo BIM dentro del Dalux o dentro de algún software que nosotros estemos empleando justamente para esta etapa. En la etapa de procura o en la etapa de compras, haciéndole partícipe de todas las decisiones que se deben tomar justamente dentro del proyecto, ver que estamos optando o es que estamos seleccionando al mejor proveedor que pueda hacer el mejor trabajo con la mano de obra calificada de acuerdo a las necesidades y requisitos dentro del proyecto, dentro de la etapa de construcción, ¿no? Estableciendo hitos intermedios, que el cliente pueda hacer visitas a la obra, ¿no? Que justamente pueda percibir en todo el proceso le estamos dando justamente el valor como utilidad, ¿ya? Ahora, cuando nos hablan sobre el pensamiento Lean, se han establecido tres famosos flujos de valor, ¿no? El tema de la fabricación, como les comenté, el tema del desarrollo de los productos y de la gestión de los pedidos, ¿no? Acuérdense, recordando un poco, el pensamiento Lean o el tema relacionado con Lean Construction viene mucho de la industria automovilística, ¿ya? Entonces, dentro de, si vemos la cadena de valor de la fabricación de un auto, vemos que hay fabricación, hay desarrollo de productos y hay gestión de pedidos. El cliente, ¿cómo se puede sentir muy contento a medida que el producto que él va comprando, o el que él recibe, tiene una gran característica de calidad como una gran característica de valor? Luego nos hablan sobre el tema del flujo, ¿no? Cuando nos hablan sobre el pensamiento Lean, siempre vamos a ir diciendo, oye, los flujos no pueden parar, los flujos no pueden parar. Y eso es cierto, porque cuando nosotros queremos implementar Lean dentro de nuestra organización, o es que si estamos dentro de un proyecto, estamos dentro de una obra y queremos hacer la implementación de Lean, por ejemplo, tenemos que asegurarnos como principal principio que los flujos no paren. Y ustedes me dirán, Fernando, pero yo me estoy dando cuenta que todo mi flujo es ineficiente. Y está bien que hayas identificado que tu flujo es ineficiente. Pero el principal o uno de los primeros pasos es asegurarse de que el flujo no pare. Por más ineficiente que sea, ok, hay que asegurarnos que el flujo no pare. Y ustedes dirán, pero Fernando, ¿por qué tenemos que asegurar que el flujo continúe para no generar desperdicios? ¿Ya? Entonces, con el tema de la implementación Lean, lo que vamos a hacer es mejorar todo este flujo. Que el flujo sea más eficiente, que el proceso sea mucho más eficiente para que pueda generar valor al cliente. Luego nos hablan sobre el tema del pool, ¿no? Y cuando nos hablan sobre el pool, ya estamos acostumbrados o siempre estamos mentalizados para los que ya conocemos un poco sobre el tema Lean Construction. Cuando nos hablan sobre el pool, Fernando, vamos a hacer las sesiones pool, de atrás hacia adelante, ¿no? Tenemos que tener en consideración cuáles son los hitos de entrega. Y es cierto, cuando te hablan sobre el tema pool, acuérdate que siempre el Lean Construction va a estar relacionado con el tema pool, ¿ya? Siempre va a estar relacionado con el tema pool, ¿ya? ¿Para qué? Para mantener una adecuada cadena de producción. ¿Ya? El cliente necesita 30, ok, vamos a fabricar 30. Justamente dentro de clase vemos el tema del takt time, ¿ya? Vemos el tema del tiempo de ciclo del producto, vemos el tema del tiempo del pedido, ¿no? Cómo es que justamente al ser Lean
involucramos mucho al cliente porque el cliente tiene que marcar el ritmo de producción, ¿no? Entonces nosotros en base a las necesidades del cliente optimizamos justamente todo el flujo, todo el proceso que está alrededor para poder justamente poder entregarle lo que él necesita, ¿no? Y cuando nos hablan sobre el tema pool, vamos a tener en consideración una de las principales teorías o una de las principales características de la metodología Lean es el just in time, ¿no? Es la respuesta rápida hacia el siguiente proceso que lo necesita, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con el tema de desperdicios, ¿no? ¿Quién no se ha dado cuenta dentro de su obra que muchas veces dentro del almacén tiene materiales que están ahí ya muchísimos meses y que no se usa, ¿no? Y ustedes preguntan, oye, pero ¿por qué no usamos tal cosa? Porque tal vez lo hemos comprado muy tempranamente, ¿no? Cuando nosotros tenemos inventarios dentro de nuestro almacén que tienen un índice de rotación bajo porque no lo están usando, vemos que eso es un desperdicio porque es dinero que se pudo haber invertido justamente en la compra de otro material, de otro producto que se necesite justamente en ese momento dentro del proyecto, ¿ya? Luego nos hablan sobre el tema de perfección, ¿no? Y cuando te hablan sobre el sistema de perfección, la filosofía Lean siempre va a estar relacionada con el tema de la mejora continua, ¿no? Hacer que las cosas sean cada vez mejor. El círculo virtuoso del PDCA, ¿no? Planificar, hacer, check y actuar. También que está relacionado con el tema del Kaizen, ¿no? Pequeños pasos para entregar grandes resultados. Entonces, eso es un poquito lo que nos habla este libro sobre el tema del Lean Thinking. Hay muchísimo más para revisar y comentar. Ya en clase comentaremos más. Y cuando nos hablan sobre el tema del Lean Construction, lo que hay que tener en cuenta es que Lean no son formatos, Lean no es un Excel, Lean no es mi formato de análisis de restricciones, no olvídate, eso no es Lean. Lean es una forma de pensar, ya viene a ser toda una filosofía. Entonces, si es que nosotros entramos con la mentalidad de maximizar el valor y minimizar los desperdicios, cualquier actividad que estemos haciendo, construcción, tema de oficina, tema de calidad, tema de seguridad, vamos a estar siempre viendo qué podemos mejorar dentro del proceso. Porque siempre hay algo que mejorar, siempre hay algo, o lo vamos a llamar, siempre vamos a encontrar una estación dentro del proceso que genere un cuello de botella. Entonces, hay que aprender a identificar desde la posición en la que estemos, en la actividad que nosotros estemos realizando, dónde está este cuello de botella. Y de alguna u otra forma tenemos que o aumentamos más recursos, ¿ya? O vemos la forma más eficiente, ¿ya? Justamente, de que se pueda dar toda la producción o toda la demanda. Ahora, el Lean Construction tiene un sistema muy importante, que es justamente que ya lo vamos a tocar con mucho más detalle en clase, que se llama el Last Planner System. El Last Planner System es el caballito de batalla de la filosofía Lean Construction, ¿ya? ¿Por qué? Porque el Last Planner System, ya su mismo nombre te dice, te habla un sistema del último planificador. Entonces, si te habla del último planificador, Fernanda, ¿quién es el último planificador dentro de la obra o dentro del proyecto? A ver, lo pueden escribir por el chat. Pasada interactuamos. ¿Eh? A ver, ¿quién es el último planificador dentro del proyecto? O ya, dentro de la obra. Vayamos a la obra de construcción. Centrémonos en una obra de construcción. ¿Quién es el último planificador? Lo pueden escribir por el chat. El maestro. Muy bien, Cristel. ¿Quién es más? Aparte del maestro, ¿quién es el último planificador? Muy bien, ahí están participando, perfecto. Los obreros, muy bien, el capataz, ¿no? Entonces, justamente es eso, ¿no? Cuando te hablan sobre el Last Planner, muchas veces cuando te hablan, ok, Last Planner, y volteamos hacia nuestra derecha o hacia nuestra izquierda y vemos al planner de la obra, ¿no? Y muchas veces al planner de la obra dice, oye, ya, tú tienes que hacer todo el sistema Last Planner. Esa no es la función. El último planificador es la persona que está en el día a día dentro de la construcción. En este caso serán los capataces, serán los maestros, serán los ingenieros de producción, que estén justamente el día a día dentro del proceso productivo. Por eso, cuando, por ejemplo, dentro de costos o dentro de control de proyectos vemos el tema de resultado operativo, el resultado operativo, ¿qué es? Es la diferencia entre los ingresos y los costos, ¿de qué? De la operación.
¿Y qué es la operación, Fernando? La operación viene a ser la construcción, viene a ser el diseño, viene a ser el comisionamiento, viene a ser la puesta en marcha, justamente dentro del proyecto. Entonces, cuando te hablan sobre el resultado operativo, ¿ya? El resultado operativo justamente es el resultado que se tiene dentro de la obra, dentro de la operación, dentro del proyecto, ¿ya? Entonces, cuando te hablan sobre la operación, no netamente dentro del proyecto, y te hablan sobre el tema de las planners se puede aplicar a toda la operación. Podemos aplicar las planner a la etapa de diseño, por supuesto, las planner a la etapa de producción. Ese es uno de los mejores campos. Las planner al tema del cierre comercial, los que están dentro de los que estén metidos dentro de contratos NEC o dentro de contratos FIDIC, ¿ya? También pueden aplicar el tema de las planners, ¿no? Uno de los grandes méritos que hay justamente dentro del proyecto es que lo hemos comenzado a aplicar en el tema documentario, ¿no? Y todo parte justamente viendo cuánto es el universo total que tienes que hacer, ¿no? Y en base a eso, ok, tenemos la fecha límite, hacemos un pool. Ok, ¿qué es lo que tenemos que ir entregando y cuánto tiempo tenemos previsto para poder cumplir con todos estos entregables? Y nos sale una meta diaria de producción. Ok, Fernando, no será una meta diaria de producción netamente en obra, pero tienes una meta de producción diaria en el tema del diseño, ¿no? Y tenemos nuestras reuniones semanales, vemos que no se cumplió, ¿por qué? Entonces, pero se viene aplicando el tema de las planas justamente en cada etapa del proyecto, ¿ya? Ahora, cuando nos hablan sobre el tema sobre el sistema Las Planner, tenemos que tener en cuenta que hay herramientas. Y las herramientas que vamos a ir conociendo, tenemos el pool planning, ¿no? Fernando, ¿qué es el pool planning? Ya les he comentado. Tenemos una fecha hito, tenemos una fecha fin, y sobre esa fecha vamos yendo hacia atrás. Ok, ¿qué tenemos que hacer dentro del curso? Hacemos un taller pool planning, ¿ya? Hacemos un taller pool planning de un edificio que tiene mobiliario, que tiene equipamiento, ¿no? Entonces vamos viendo cuáles son las actividades que se tienen que ir comenzando a ejecutar desde la fecha final hacia atrás para saber si realmente encajan las duraciones dentro de las actividades. Y si es que no encajan, vemos la forma justamente de cómo poder reducir los tiempos, o incrementamos recursos, o hacemos un fast track, o hacemos un crashing, etcétera, etcétera, etcétera. El Look Ahead, ¿no? El Look Ahead, nuestro famoso Look Ahead Planning, ¿no? Que lo vamos a conocer como el app, ¿no? Que es el famoso formato en el cual nosotros analizamos las 4 o las 6 semanas que se vienen dentro del proyecto, vemos cómo está dividido, cómo está sectorizado, los trenes, etcétera, que todo eso lo vamos viendo dentro del curso. Y una de las principales fuentes, o la columna vertebral, si queremos decir, del sistema de las planas, y eso lo he ido aprendiendo con el tiempo, es el tema del análisis de restricciones. Si no hacemos un adecuado análisis de restricciones, o si es que realmente no encontramos la causa raíz y no comenzamos a analizar esa restricción, siempre vamos a ir teniendo porcentajes de plan cumplido bajos. Siempre vamos a estar atrasados, ¿ya? Entonces, el análisis de restricciones viene a ser la columna vertebral, ¿ya? De lo que nosotros vamos a conocer justamente como sistema Las Planas. Tenemos que hacer un adecuado análisis de restricciones, ¿ya? Y eso es justamente uno de los principales objetivos dentro del curso, ¿ya? Ir a ver más allá. Ya, ok, no mires esta primera semana porque ya la primera semana que ya tiene la programación, que es el plan semanal, se tiene que cumplir. ¿Por qué? Porque hemos colocado las actividades que deben estar libres de restricciones y ahí no tenemos por qué tener restricciones. Que veamos la semana 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Entonces, de ahí vemos el tema del PPC, ¿no? ¿Qué es el PPC, Fernando? El porcentaje por actividades cumplidas. El tener un PPC que esté por encima del 85%, o del 90%, me va a asegurar ¿qué cosa? Que yo pueda cumplir con la fecha hito en el tiempo previsto. Y lo que hay que hacer dentro de la mejora continua, como ya lo hemos estado comentando, ¿ya? Que ya lo hemos estado comentando, es el tema de la mejora continua. Y esto como lo encontramos, Fernando, dentro del sistema de las planas con las causas de no cumplimiento. Ver, ok, ¿por qué no se cumplió? Ok, no se cumplió por tal cosa. Muy bien, podemos aplicar los 5 porqués, ¿no?
preguntamos una vez por qué, y luego por qué, así, y vamos encontrando la causa raíz. Podemos hacer un Ishikawa, podemos encontrar un Pareto, o sea, con la data se puede generar muchísimas gráficas que nos ayuden justamente a poder centrarnos o a poder encontrar dónde está justamente la causa raíz, ¿ya? Entonces, eso es justamente el tema del sistema Las Planner. Buenas noches, Heidi. ¿Cómo estás, Heidi? Me hace la siguiente consulta, lo voy a leer porque acá tengo a la mano el chat. Heidi me dice, una consulta, Fernando. ¿El Las Planner System es un sistema de Lean Construction o es una herramienta? El sistema, ya te dice el nombre, ¿no? Las Planner System viene a ser el sistema de la filosofía Lean, que tiene herramientas. ¿Y cuáles son las herramientas? Las que tenemos acá. El Cool Planning, el UKG, el análisis de restricciones, el plan semanal, PC y las cosas no comunes. Si tú sumas todas estas herramientas, tienes el sistema Las Plata. Eso es justamente lo que me estaba consultando Hey. Espero que haya quedado claro, Hey. Entonces, cuando nos hablan sobre los pilares Lean Construction, ya tenemos que tener en cuenta que el principal pilar del Lean Construction viene a ser el respeto por las personas, ¿ya? Si bien es cierto, tenemos que optimizar el proceso conjuntamente, tenemos que remover el desperdicio, tenemos que generar valor, tenemos que centrarnos en los procesos y en los flujos y aplicar el tema de la mejora continua, el respeto por las personas es el principal pilar del sistema Lean Construction, o perdón, de la filosofía Lean Construction. ¿Ya? Las personas somos las que implementamos todo el sistema. Entonces tenemos que estar comprometidos con lo que estamos haciendo y justamente tenemos que estar, ¿qué cosa? Tenemos que estar comprometidos con el proyecto, ¿ya? Bueno, luego tenemos el tema de los tipos de desperdicios. ¿Ya? Acuérdense que hay uno de los principales desperdicios que siempre lo van a estar escuchando es el tema del talento no utilizado, ¿no? A veces hay distintos profesionales con distintas características dentro de la obra que tal vez están, o dentro de los proyectos, que tal vez están mal ubicados en una posición en la cual no pueden explotar justamente todo ese potencial que tienen, ¿ya? Entonces, y ese es uno de los principales desperdicios. Tenemos que comenzar a ver un poco los que estamos dentro de algunas posiciones de líderes, de jefaturas, ¿no? dentro de los proyectos, comenzar a identificar esto, ¿no? Comenzar a identificar dónde tenemos justamente este principal desperdicio, que es el tema del talento no utilizado, y darles la oportunidad justamente en el cual se puedan desarrollar, ¿no? Yo me acuerdo que hace muchísimos años, cuando recién terminé la universidad, existían varios de estos programas trainees, pero yo creo que siguen todavía, ¿no? Entonces, ¿cuál era la finalidad justamente dentro de esos programas trainee? Que ibas pasando por distintas áreas, te iban formando en distintas áreas, y justamente identificaban, porque siempre estabas bajo constante evaluación, identificaban justamente dónde tus skills se desarrollaban mejor, ¿ya? Y era porque tal vez, porque tenías la predisposición mucho para aprender ese tema que te gustaba y tú te sentías muy cómodo haciendo eso, ¿no? Justamente entonces veían dónde podías desarrollarte o dónde podías hacer una línea de carrera justamente relacionada, ¿no? El tema del inventario que ya les comenté muchas veces dentro de la obra, tenemos dentro de nuestros almacenes, tenemos inventarios, tenemos que ver. Uno de los principales KPIs dentro de los almacenes es el índice de rotación, ¿no? El índice de rotación de los inventarios, ¿no? Y ahí podemos ir viendo cuáles son los inventarios que tienen mucho más rotación y los de menos rotación. Y tenemos que centrarnos mucho en el tema de menos rotación, ¿no? Porque es que no rota dentro del almacén, como les comenté, ¿no? Tal vez es un material que se puede utilizar después, ok, pero ver de alguna u otra forma cómo optimizamos justamente esto, ¿no? El tema de movimientos dentro de la obra, ¿no? Los movimientos innecesarios del personal, el tema de las esperas, ¿no? Justamente es uno de los desperdicios que se tienen justamente dentro de todo el proceso, dentro de todo el flujo, el tema de la transportación, los defectos, la sobreproducción, ¿no? Por ejemplo, cuando aquí no le ha pasado, ya, cuando muchas veces estamos dentro de la obra y vemos a una persona que está en el banco de acero, un oficial o un operario, un fierrero que esté justamente dentro de la obra, y vemos que esta persona está que te fabrica un cerro de estribos, ¿no? Y cuando todavía no necesitas esos estribos, ¿no? Entonces,
¿Por qué muchas veces pasa esto? Porque el personal de obra o este operario fierrero, a él le pagan justamente por la mayor cantidad de estribos que pueda habilitar. Pero ¿qué pasa si a este capataz o si esta persona que está en el banco de acero la llevamos y la hacemos partícipe dentro del proceso y vemos, oye, mira, vamos a hacer el sector uno y el sector uno tiene todas estas columnas, ¿no? Y mira, acá hay cierto número de estribos, entonces lo hacemos partícipe dentro del flujo y él ya sabe todo lo que tiene que producir todos los días para que no tenga una sobreproducción. ¿Por qué? Porque si tenemos una estación que tiene una sobreproducción, la siguiente estación es la que va a generar el cuello de botella, porque no va a tener la misma capacidad que la otra, ¿no? Entonces ahí vamos viendo el tema justamente de identificando los desperdicios, ¿no? Bueno, dentro de la clase vemos un montón de ejemplos en el tema de desperdicios, ¿no? Existen también las barreras del aprendizaje colaborativo, ¿no? Tenemos mucho miedo a preguntar, tenemos mucho miedo a decir que no sabemos, pero siempre hay algo que aprender y siempre hay algo que enseñar. Se aprende mejor enseñando y eso queda comprobado muchas veces. Ya, por ejemplo, yo que estoy metido, o bueno, que dicto cursos de Lean, gestión de proyectos, de Primavera, de Microsoft Project, de Power BI, ¿no? Cada vez se aprende más. Ayer tuve un inicio de Project, ¿no? Y donde me hablaban justamente de un software que implementaron dentro de una empresa, ¿ya? Que era similar justamente al Project Online, ¿no? Y era muy interesante porque uno de los alumnos proyectó, ¿no? Me dijo, mira, ¿sabes qué, Fernando? Esto lo aplicamos aquí en la empresa porque yo estaba explicando un poco sobre el Project Online, ¿ya? Y él me decía, mira, eso lo hemos implementado y a comparación del Project Online podemos hacer tal cosas. Y créeme que era un software bueno, y es bueno porque te da un soporte más, digamos, con un poquito más de peso que el Project Online. Entonces siempre hay algo bueno que aprender. Y siempre hay algo que tienes que aprender y siempre hay algo que te tienen que enseñar, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? Como les comentaba, ¿no? Siempre hay que tener las prioridades dentro de la implementación para el sistema Lean, ¿no? Primero, tenemos que asegurarnos que el flujo no pare, ¿ya? Por más que nuestros procesos sean ineficientes, ok, el flujo no puede parar. Y luego lo que nosotros tenemos que hacer es que el flujo sea más eficiente. Mira, proceso 1, proceso 2, proceso 3, que ya no haga todo este recorrido. Ok, ya hemos hecho el flujo más eficiente. Y lo que tenemos que hacer ahora es justamente que este proceso sea eficiente. Que las estaciones tengan justamente la misma capacidad, ¿no? Por eso hacemos nuestra sectorización, ¿no? Hacemos nuestros sectores, ¿no? Que nuestros sectores tienen que tener metrados similares, ¿no? Y estos metrados tienen que hacerse por día y comenzamos a hacer nuestros trenes, ya comenzamos a dimensionar las cuadrillas, hacemos el control de productividad, vamos a conversar un poquito sobre el control de productividad hoy día, ¿ya? Y justamente ahora sí entramos a las estrategias que pueden generar valor. Esto se trata de todo un módulo dentro de clase, ¿ya? Dentro del curso. Lo que voy a hacer ahora es solo explicarles lo que siempre me han dicho, ¿no? Los primeros 2 centímetros de todo el módulo, que es algo que para que puedan ver qué es lo que vamos a ir haciendo, ¿no? Entonces, cuando te hablan sobre las herramientas que generan valor, lo que hay que hacer es que, ok, estoy dentro de la operación, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo generar valor desde mi posición dentro de la operación? Y acá nos vamos a centrar mucho en el tema de productividad. A ver, nosotros dentro de los proyectos de construcción tenemos cuatro grandes rubros: mano de obra, materiales, equipos y subcontratos. ¿Correcto? Tenemos 4 grandes grupos, ¿ya? Mano de obra, materiales, equipos y subcontratos. Entonces, ¿qué pasa, no? El tema de los materiales, ya mal que bien tienen precios estándares, tienen precios del mercado. Tal vez el ahorro que puedas conseguir no va a ser mucho, ¿ya? En el tema de su contratación, tal vez las empresas vienen ya con proveedores que vienen trabajando hace muchísimos años, ya los conocen, forman alianzas, etcétera, 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 ¿ya? Entonces, como que, y en el tema de equipos también, ¿no? O sea, alquilas equipos, compras equipos, pero el control netamente que depende de la gestión de operaciones, ¿ya? Es justamente el control de la productividad.
y la productividad va a estar relacionada con las horas hombre. La productividad va a estar relacionada con la mano de obra, por eso hay distintas herramientas y técnicas para medir el tema de productividad. Y es justamente lo que tocamos en el último módulo del curso, ¿no? Herramientas que generan valor. Entonces, ahí vemos el tema de todo el control de productividad. Fernando, ¿cuánto representa la mano de obra dentro de un presupuesto, dentro de un proyecto? Los estudios, ¿ya? Indican que está entre un 30 y 33%. Entonces, hay un 30 y 33% donde hay que tener muchísimo control. Entonces, ese es el tema de productividad, ¿ya? Entonces, cuando te hablan sobre el tema de productividad, viene a ser la eficiencia de una actividad productiva expresada ¿en qué? En horas hombre, ¿ya? Y ustedes me dirán, Fernando, y en el tema de los equipos, ¿cómo medimos el control de productividad de los equipos? Eso lo hacemos en clase también, pero ahí vamos a utilizar los handbook, ¿ya? De las distintas marcas para poder ver las especificaciones de cada equipo, ver el tema del consumo de combustible, ver el tema de recorridos, pero eso ya lo hacemos como un control de equipos, ¿ya? Y eso nos vamos a basar mucho dentro del handbook, ¿ya? Dependiendo del tipo de proyecto en el que estemos, si estamos dentro de edificaciones, por lo general siempre vamos a subcontratar movimiento de tierras. Porque no es un trabajo muy complicado para una obra de edificaciones. Pondremos fajas, ¿no? Comenzaremos a excavar, ¿no? Pero cuando estamos haciendo ya proyectos masivos, por ejemplo, defensas ribereñas, estamos haciendo obras lineales, que hay muchísimo movimiento de tierras. Entonces, ahí, por ejemplo, eso es lo que hacemos en clase, el tema de control de equipos en base de los parámetros de los handbook de cada marca y de algunos equipos, ¿no? Podemos ir viendo cómo es que se puede hacer justamente este control, ¿ya? Control del orómetro, del consumo de combustible, etcétera, 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 ¿ya? Me dice Julio Richard, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, me dice. Ingeniero, me dice, una consulta, yo como contratista entonces no debería de optar por subcontratar partidas. Por supuesto que tú puedes subcontratar todas las partidas que puedes hacer, pero siempre vas a hacer partidas por casa y las partidas que tú haces por casa tienes que medir el control de productividad. Nosotros, dentro del proyecto en el que estoy, nosotros hemos hecho por casa, y por eso se dice actividades por casa, hemos hecho el casco, hemos hecho la cimentación, el drywall, la pintura. Entonces, sobre esas partidas en las cuales tú te estás adjudicando o tú estás asumiendo el riesgo, tienes que hacer el control necesario de las horas hombre, ganadas o perdidas. Ahora, hacer el control de horas hombre también te permite hacer un adecuado control del consumo de materiales. Entonces, hay por dónde ver justamente que es hacer el control de productividad ayuda mucho justamente para poder ver el control de horas hombre y hacer una buena gestión de materiales, ¿ya? Entonces, cuando nos hablan sobre la productividad, vamos a encontrar dos conceptos muy importantes. Uno es el tema de la velocidad y otro es el tema del rendimiento, ¿ya? Y acá viene el primer concepto o el primer paradigma que vamos a romper hoy día. Cuando te hablan sobre la velocidad es la jornada, ¿ya? La velocidad la conocemos. Ok, yo voy a hacer 10 metros cuadrados de encofrado de columna por día. Esos 10 metros cuadrados de columna por día, esa es la jornada, ese es el tema de la velocidad. ¿Y eso para qué me ayuda, Fernando? Ese te ayuda para poder ver en cuántos días puedes terminar la obra. ¿Ya? Eso te ayuda para el tema de cumplimientos de plazo. Ok, pero Fernando, ¿y con eso yo puedo medir la productividad? ¿Con eso yo puedo medir las horas hombre? No, lo que tú mides o lo que sí nos sirve mucho para poder medir el control de productividad es el rendimiento. Y el rendimiento viene a ser el ratio o el índice justamente que habla de la productividad. Y nosotros, ¿cómo conocemos el rendimiento, Fernando? Lo vamos a conocer con esta unidad. Horas hombre entre kilogramo de acero, horas hombre entre metro cuadrado de encofrado, metro cuadrado de muro de albañilería, metro cuadrado de drywall, horas hombre entre metro cúbico de concreto. Entonces, siempre vamos a poder tener el control de la productividad o el control justamente de las horas, ¿ya? Entonces, cuando nos hablan sobre productividad, esto lo tratamos dentro de toda una clase, así que tranquilos, pero les comento justamente porque el título del webinar de hoy se llama
herramientas de valor o estrategias de valor en el construction. Y una es justamente los que están relacionados con el control de productividad. Entonces, el tema de productividad va a ser un esfuerzo sobre un resultado. Entonces, nosotros vamos a tener nuestro famoso IP. El famoso IP viene a ser las horas hombre por la cantidad de personas entre el metrado, ¿no? ¿Y cómo determinado Fernando el número de personas? Muy bien, despejemos acá. El número de personas es el IP meta. Y acá viene mucho, Fernando, ¿qué es el IP meta? Cuando ustedes están dentro de las organizaciones, ya, por ejemplo, si están dentro de una organización que ya viene desarrollando varios proyectos similares de edificaciones, de movimiento de tierras, no sé, obras lineales, entonces ya van generando justamente nuestros famosos IPs, ¿no? Ya van generando sus IPs, ¿no? Entonces, cuando ustedes van a establecer el IP meta con el cual vamos a hacer el control de la productividad, ¿ya? Vamos a coger el IP menor justamente y el mejor que tiene la organización, porque ese es el IP que nosotros vamos a tomar justamente como nivel de medición para poder comenzar a medir nuestro control de las horas hombre, ¿ya? Que vamos a ir generando diario o semanal. Acá tengo una consulta acá tengo una consulta de Fran y Bruno. Me dice, Fran, bueno, ¿qué tal, Fran? ¿Cómo estás? Buenas noches. Me dice, una consulta, ¿cómo miden el rendimiento de las cuadrillas? ¿O es en base al criterio que se va a dar durante la obra? Puesto que los trabajadores son todos distintos para los jornales. Y es cierto, ¿no? O sea, se tiene que medir, ¿ya? Justamente las actividades que nosotros queremos controlar. Si nosotros subcontratamos, ¿ya? Si nosotros subcontratamos, ya es un poco complicado ir justamente a hacer un control de productividad, por ejemplo, de una partida de instalaciones sanitarias, si es que nosotros no lo estamos haciendo, ¿ya? Porque si tú subcontratas, tienes a un subcontratista que ve su jornal y todo demás, pero eso no quiere decir que tú lo vas a dejar solo al subcontratista que él haga lo que quiera, sino de lo que nosotros tenemos que asegurarnos es que este subcontratista pueda cumplir justamente con los compromisos que nosotros necesitamos dentro de la obra. Y si es que nosotros necesitamos que este subcontratista tenga que instalar 30 aparatos sanitarios por día, tenemos que asegurarnos que pueda hacer esos 30 aparatos sanitarios por día. ¿Qué pasa, Fernando, si no lo puede hacer? Ok, si no lo puede hacer, veremos los mecanismos necesarios que establezca dentro del contrato para poder justamente poder intervenirlo, poder ver las acciones necesarias para poder cumplir justamente con los plazos dentro de la obra. Ahora, todos los trabajadores son distintos, por supuesto, pero ya se tiene un índice de productividad justamente por cada partida. Nuestros capataces, si es que ya venimos trabajando con gente conocida, si ya tenemos un capataz conocido de acero, de encofrado, de concreto, ya conocemos cuáles son sus IPs, ¿no? Y qué es justamente, y en qué es donde se pueda mejorar, ¿no? Entonces, justamente hacemos el tema del dimensionamiento de las cuadrillas, vemos cuánto es lo que tiene que cumplir por día, y para poder optimizar o para poder analizar el proceso dentro de las herramientas que generan valor justamente en el tema del Lean Construction, tenemos el nivel general de actividades, si queremos dar un panorama de toda la obra, y también tenemos el tema de cartas balance, justamente para poder analizar una actividad en específico. Aparte tenemos el tema de la caminata Gemba, ¿no? La famosa caminata Gemba, ¿no? Cuando vamos a la obra, vamos al Gemba, ¿no? Para poder ver el proceso, ver cuál es la actividad que sigue, cuáles son las restricciones, cuál es el cuello de botella, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Acá Bruno me comenta, dice, Fernando, ¿sería correcto medir rendimientos de las partidas y estructuras subcontratadas? Bueno, creo que ya lo comenté. Ya, si bien no sería una medida o modelo para las partidas ejecutadas por casas, pero podría evaluar el rendimiento para futuras subcontratas. Sí, o sea, si tú vas a trabajar con una subcontratista, la subcontratista tiene que ser justamente como se dice, ¿no? Tu apoyo, ¿no? Tiene que ser ese brazo amigo, ya justamente que te permita lograr el objetivo de la obra. Entonces, para que tú puedas subcontratar a una empresa tienes que asegurarte que tenga los recursos necesarios, por eso pasa por distintos filtros, ¿no? No es que vas a adjudicar una partida a la primera persona que se te presente, no, pasa por todo un proceso, tienes que ver el tema que tenga la espalda financiera, que tenga los recursos necesarios, qué proyectos similares ha hecho, de qué envergadura, ¿no?
Y en el mundo de construcción conocemos mucho las empresas, entonces no te cuesta levantar el teléfono y preguntarle, oye, ¿qué tal has trabajado con esa empresa? ¿No? Dirá, oye, mira, hemos trabajado bien, sí me ha fallado en algunas cosas, pero al final tuvo la capacidad de respuesta, entonces podemos ver justamente con quién ir y con quién no ir, ¿no? Frank me dice, a ver, me dice la consulta, es decir, que el As Planner System de Lean Construction es implementarlo en obra. El As Planner, acuérdate que ya te comenté, es un sistema. Es un sistema que tiene bastantes herramientas. ¿Ya? Si nosotros aplicamos las herramientas del sistema del As Planner, estamos justamente implementando el As Planner. ¿Ya? Pero el tema de Lean Construction justamente viene por un tema de personas, ¿no? ¿Qué tanto estamos comprometidos nosotros con esta nueva filosofía, ¿no? De poder optimizar los procesos, sea en la posición en la que estemos, ¿no? Y justamente también cómo es que estamos comprometidos con el proyecto, ¿ya? Luego respondo a la consulta de Bruno y la de Fran, pueden seguir escribiendo las consultas si vamos a responder todos. Entonces, cuando nos hablan sobre productividad, ya hay que tener en cuenta esto, ¿ya? Y esta es la famosa regla de las caritas, ¿ya? Si nosotros medimos índices de productividad, si nosotros tenemos ratios, mientras menos sean los IPs, ¿ya? Quiere decir que estamos utilizando menos recursos y estamos siendo más eficientes. Mientras más alto tengamos los índices de productividad, quiere decir que estamos utilizando más recursos y estamos siendo menos eficientes, ¿ya? Los tipos de ratios, vamos a tener en cuenta el ratio contractual, ¿no? Cuando nosotros hacemos un presupuesto venta, que lo conocemos dentro del resultado operativo, ¿no? Nosotros vamos a tener un ratio contractual, que esto está dentro de un análisis de precios unitario. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestro famoso análisis de precio unitario, y eso se los comento acá con este ejemplo, ¿ya? Fernando, ¿cómo sacamos nuestro ratio contractual? Tú tienes tu análisis de precios unitario, con el que te has adjudicado la obra. Ok, entonces ves acá el rendimiento, que este es el jornal, esta es la jornada, esta es la velocidad o es el tema del avance. Y tú tienes esto que dice cantidad, ¿no? ¿Y cómo sacamos esta cantidad? ¿Quién me dice? ¿Cómo sacamos esta cantidad? A ver, ya se los he dicho. ¿Cómo sacamos esta cantidad? A ver, acuérdense que no lo sé, pero ahí creo que van a enviar certificados, hay promociones, todo. Muy bien. A ver, ¿cómo sacamos esa cantidad? Los que han visto ya un análisis de precios unitarios. ¿Cómo sacamos esta cantidad, Fernando? Es muy sencillo, acuérdate. 0.25 por las 8 horas dividido entre qué, justamente entre ese rendimiento que tienes, sacas la cantidad. Si tú sumas todas estas cantidades, tienes una suma, por ejemplo, acá 0.0323. Fernando, ¿qué es este 0. ¿Ya? ¿Qué es este 0. No sé si se está ahí está. ¿Qué es este 0.0323? Este es HH sobre qué? Sobre 0, sobre kilogramo. HH sobre kilogramo. Entonces, ¿eso qué me quiere decir? Que mi índice de productividad contractual para esta partida es de 0.0323. ¿Ya? Es justamente 0.0323 horas hombres sobre kilogramo. Muy bien, entonces, esto es lo que nosotros conocemos como nuestro ratio contractual. Ok, Fernando, pero ¿cómo obtengo el ratio meta, no? Como les digo, vemos la información que hay en el mercado, vemos las famosas, nuestras revistas que hay especializadas, ¿no? Costos, Constructivo, Perú Construye, ¿no? Y ahí vemos los estudios que hacen todos los meses sobre los índices de productividad, etcétera. Vemos publicaciones en LinkedIn sobre inmobiliarias, y esto sí es bueno. Por ejemplo, en LinkedIn he encontrado, ahora en estas 2 últimas semanas, datos sobre productividad y es algo bueno justamente de personas que están relacionados al tema inmobiliario, ¿ya? Que te van actualizando los índices de productividad, porque muchas veces nosotros estamos acostumbrados a, ok, para el encofrado, Fernando, encofrado de fondo 1.2 HH sobre metro cuadrado. Para el encofrado justamente verticales será 0.9 o 1.1 HH sobre metro cuadrado. Estamos acostumbrados porque muchas veces eso lo hemos estado viendo justamente dentro de la obra. Pero
nos vamos a ir tocando justamente con publicaciones actuales que van optimizando el tema de las HH. Y ustedes dirán, Fernando, ¿cómo optimizamos el tema de las horas hombre? Tiene que ver mucho justamente con el método y con el proceso y con la solución que estemos implementando justamente dentro de la actividad. Existen grandes empresas de encofrado en el mercado que te pueden brindar distintas soluciones. Y hasta las empresas, como lo vemos en clase, creo que analizamos unos folletos que nos alcanzan, ¿no? Vienen ya con su propio control de productividad, ¿no? Si vemos el tema de ULMA, de PERI, de DOCA, de EFCO, vienen ya con su control de productividad actualizado de acuerdo al tipo de solución que ellos te ofrecen. Entonces, ya vas teniendo un ratio meta, ¿ya? Si es que no lo tienes, lo puedes utilizar eso como un ratio meta. Y luego, lo que nosotros tenemos que ir haciendo, una herramienta que genera valor, es justamente el control de productividad. Y eso lo hacemos mediante un ratio real. Consulta, ¿de dónde creen que sale la información del avance y de las horas de la cuadrilla? ¿De qué documento sale del día a día? Yo sé que ustedes lo conocen, ¿eh? ¿De dónde sale todo lo que ha avanzado una cuadrilla por día? Lo pueden escribir por el chat. ¿De dónde sale? A ver, ¿de dónde sale? Yo sé que ustedes lo saben, ¿no? ¿Ya? Sale de un formato muy conocido que tenemos que firmarlo todos los días. Bueno, al final, ¿no? Al final del día, cuando te traen, ¿no? La relación de todo el personal, ¿no? Y tienes que ir verificando las horas. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? A ver, por favor. Se llama tareo. ¿Ya? El tareo por cada capataz es donde se pone el tema del avance, justamente. No, el cuaderno de obra, no. El cuaderno de obra es un tema contractual. Eso no, eso no lo tocamos en el curso. Pero sí tocamos el tema del tareo. El tareo es la fuente de información tanto del avance como el control de las horas hombre que se han destinado durante el día para hacer ese avance. ¿Ya? Y eso justamente también parte de este curso. ¿Ya? Y con eso vamos a ir midiendo el control de productividad. Nosotros dentro del curso vemos un Excel, ¿no? Hacemos los ejercicios y comenzamos a analizar qué va pasando todas las semanas, ¿no? Y ahí vemos justamente el control de horas hombre dentro de las partidas. ¿Ya? Esto ya lo hemos explicado. Y es justamente esto, ¿no? Cuando te hablan el tema de productividad, por ejemplo, tienes estos índices, tienes el IP meta, ya tienes el metrado, 49.000 metros cúbicos, tiene las horas previstas. ¿Cómo, Fernando, saco estas horas previstas? Si tú multiplicas el metrado por el IP meta, tienes las horas previstas. Y eso es justamente lo que nosotros le damos a producción, ¿no? Y ingeniero de producción, tienes 61.074 horas para que puedas desarrollar todas las actividades concretas. Y sobre eso te vamos a comenzar a medir, ¿no? Y hasta si queremos ser un poco más, ¿cómo les puedo decir? Si queremos establecer mucho más límites. De estos 61.074 horas, tienes por cada mes, supongamos que este mes tienes 20.000. Y cada mes, y sobre todo lo dimos entre 3 semanas, 4 semanas, te vamos a ir midiendo justamente cada uno de estas semanas. ¿Ya? Y lo que vamos a ir viendo es esto, ¿no? Ustedes se pueden dar cuenta que acá tengo las HH diarias, cuánto es justamente las HH consumidas, tengo cuánto es el avance diario, y acá con una fórmula simple podemos ver cuál es el acumulado, cuánto es el avance, el IP acumulado, el IP meta, el IP contractual, cuántas horas ganadas, perdidas, y sobre todo esto, ¿no? Cuántos soles estamos ganando o perdiendo al cierre de la semana o al cierre del mes o al cierre del proyecto. Esto tiene que ver muchísimo con el control de productividad y esto tiene que ver muchísimo con el resultado operativo. Nosotros dentro del resultado operativo, que es otra especialidad que enseño a veces, cuando te hablan sobre el tema del resultado operativo, tenemos que hacer un adecuado control o tenemos que verificar justamente este tema de las horas hombre, porque cuando tú haces un resultado operativo, te pasan todos los tareos, ahí tienes un tareador dentro de la obra que todos los días está pasando tareas, ¿no? Eso ya todavía se ve dentro de las organizaciones, pero ya son pocas las que ya están implantando sistemas, ¿no? Hay empresas que mediante aplicativos puedes ver cómo se va cargando las horas por día, ¿no?
y cómo es que lo van faseando a distintas actividades. ¿Y por qué digo faseando? ¿No? Porque cuando tú haces resultado operativo tienes centros de costo de mano de obra. Entonces tienes que verificar cada uno de estos centros de costo de mano de obra, y estos centros de costo de mano de obra están relacionados con esta cantidad de horas que tú le has dado a producción para que pueda hacer las actividades. Y lo que tú vas viendo son estas gráficas, ¿no? Este es el IP meta, ¿no? ¿Cómo se llama este de color verde? Este es el IP meta, está como 1.26. Vas viendo cómo se va dando el IP diario y luego vas viendo cómo es el acumulado. Al final tú vas a revisar lo que tienes en la semana, ¿ya? Y lo que te das cuenta acá, que el índice de productividad acumulado está por debajo del IP meta. Entonces quiere decir que estás ahorrando horas hombre. ¿Cuánto estoy ahorrando? Aproximadamente 4.300 soles en esta semana. Y eso te sirve mucho, pues, porque estás generando valor. Esto es una estrategia de generar valor mediante el infrastructure, ¿ya? Esto en clase lo hacemos con mucho más detalle, hacemos varios ejemplos, así es que lo vamos a ir aprendiendo. Y cuando nosotros vemos el tema de gestión de obras, justamente es este famoso grupo de proceso, ¿no? El ciclo de vida del proyecto, ¿no? Inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre. Lo que nosotros vamos a centrarnos es que nosotros, cuando estamos dentro de la etapa de planificación, hacemos un primer dimensionamiento de las cuadrillas en función de los metrados, en función del presupuesto que tenemos, en función de la data histórica que podemos tener hacia esa fecha, índices de productividad del mercado, de nuestra organización, de proyectos pasados. Y cuando estamos dentro del proceso de ejecución y en el seguimiento y control, vamos a ver las horas hombre ganadas o perdidas a la fecha y las horas hombre ganadas o perdidas al saldo. Y eso justamente lo vemos como una herramienta de control de productividad. Ya tenemos unos cuantos ejercicios más, que esto lo vemos en clase, ¿ya? Acá pongo algunos índices promedio que lo pueden tomar como IP meta, como les comentaba, ¿no? En Cofora de losas 1.2, 1.250, ¿no? Cofora de vigas 1.6, ¿no? Claro, las vigas sí te va a demorar un poco más de horas hombre porque hay que hacer el canto de vigas y todo, ¿no? Vacío de placas 0.8, acá tienen algunos índices promedio que justamente salen dentro del mercado. Y cuando te hablan las herramientas que se genera valor, y esto sí lo vemos cada uno dentro de la clase, vemos el tema del Value Stream Mapping, mapeo de la cadena en valor, desde que haces el pedido, quién es el responsable, cuáles son los tiempos, cuál se puede mejorar, ¿no? El tema de las esperas, ¿no? Y ahí vemos la oportunidad de mejora en el Value Stream Mapping, en nivel general de actividades, las cartas balance, las famosas caminatas Gemba, ¿no? Los reportes o el pensamiento al 3, que eso lo vemos en clase, y el layout de obras provisionales, ¿no? Toda buena obra tiene que tener un buen layout. Y tú te das cuenta cómo está la planificación viendo el layout de obra. Si el layout de obra es un desastre, créeme que te vas a dar cuenta que tienes que entrar ya de cajón, ¿ya? Para que puedas de alguna u otra forma poder optimizar lo que se va a hacer dentro de la obra, ¿ya? Muy bien. Y como última parte del cierre, y ya luego voy a ir respondiendo todas las consultas, los invito al curso, ya que se llama Lean Construction. Yo soy el que lo voy a dictar. Son 6 módulos, ¿ya? El primer módulo es la introducción y a los conceptos de Lean. Les cuento un poquito la historia de Lean Construction, de Toyota, ¿no? Vemos ahí, les cuento toda la historia. Luego vemos el tema de los principios de Lean Construction, ¿no? Del MUDA, del MURI, del Kaizen, ¿no? De la estructura de Toyota, ¿ya? Y luego vemos el tema de planeamiento del Lean Construction, ¿no? Todo lo que son trenes de actividades, lotes de producción, lotes de transferencia, el sistema de las planner, que es el corazón del Lean Construction, el control Lean de la variabilidad, acá vemos el control de horas hombre, control de productividad y las herramientas Lean que generan valor, que justamente es un poco lo que hemos estado viendo hoy día. Ok, no tengo más que decir, más bien darle las gracias por acompañarme hoy día, y ahora sí, tranquilos, que voy a responder las consultas. A ver, me quedé con la consulta de Bruno Diego. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Buenas noches. Me dice, en base a su experiencia, ¿cuál sería el costo mínimo del presupuesto que debería darle al subcontratista para que no le afecte la calidad versus la rapidez? Es que eso depende del paquete que tú estás
que tú vas a adjudicar, que tú vas a subcontratar, ¿no? Y como te digo, ¿no? El tema de subcontratación, existe una herramienta Lean para el tema de subcontratación que se llama el CBA, ¿ya? Que no es el que tú vas a subcontratar o adjudicar va a ser el más barato, no. Tienes que adjudicar o tienes que subcontratar a la empresa que te da la mayor confianza, ¿ya? Y que te va a dar el mayor soporte justamente dentro de la ejecución y no necesariamente va a ser el más barato, ¿ya? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. La subcontratación es todo un mundo dentro de los proyectos de construcción y es algo que sí se hace, siempre se hace, ¿no? Y los principales claims, los principales reclamos, por ejemplo, esto lo toco un poco en el curso de resultado operativo, ¿no? Haciendo, pero esta pregunta, ¿no? Fernando, ¿por qué perdemos en el costo si yo coloco todo lo que me cotiza el subcontratista? Cuando hacemos un presupuesto meta, ¿no? Nuestro presupuesto meta revisión cero, ¿no? Es que, si bien es cierto, tienes ya la proforma o tienes el presupuesto de un subcontratista y esto tú lo vas a poner justamente dentro del resultado operativo, ¿ya? Pero este presupuesto está en un mundo ideal, o sea, no ha considerado las posibles claims que puedes tener, los posibles reclamos que puedes tener. Basta que un subcontratista se te atrase para que toda la cadena de construcción se te pueda retrasar. Y eso hace que los subcontratistas tengan que quedar más tiempo, tengan que ampliar sus cartas fianza. Entonces eso te va a generar ciertas reclamaciones, ¿ya? Y eso se da justamente dentro de la obra. Muchos owners o muchos clientes grandes, ya, lo que hacen es, ok, guarda todas las reclamaciones y recién lo van a resolver al final, pero eso no es la solución. Se tiene que ir resolviendo o se tiene que ir tratando ya durante se va desarrollando el proyecto. Ya, eso hay que tener en cuenta. Frank me pregunta, para el Lean Construction y las Planner System, ¿es necesario el uso de Power BI? El Power BI es una herramienta que te ayuda a comunicar. A comunicar o a transformar, como lo explico dentro del curso. El Power BI es una herramienta del Business Intelligence que nos ayuda de alguna u otra forma a poder generar reportes que sean mucho más amigables hacia los stakeholders que tenemos que comunicar. Eso es lo que nosotros hacemos con el Power BI. ¿Cómo llevamos, Fernando, el Power BI dentro del curso? No es que vamos a desarrollar un tablero, porque eso no está dentro del curso. Si quieren eso, vemos el curso de Power BI Primavera, por ejemplo, que es lo que enseño acá en Ingenio, ¿ya? Pero lo que sí vemos es justamente cómo podemos mostrar información, por ejemplo, de análisis de restricciones dentro de Power BI. Cómo vemos el tema, por ejemplo, del control de los entregables de ingeniería en Power BI. Y cómo es que podemos interpretar justamente esta información a los distintos stakeholders. ¿Ya? ¿Qué más? José Huacha, ¿qué tal, José? ¿Cómo estás? Me pregunta. Fernando me dice, mucho ayuda en el cumplimiento de metas, ¿cómo se establecen las cláusulas del contrato? Por supuesto, José. El contrato, por favor, y esto es algo que sí les pido, ¿ya? Porque muchas empresas no les gusta generar contratos. Ya muchas empresas hacen sus órdenes de compra o sus órdenes de servicio y con eso creen que se administra su contrato. No. En lo posible y que ustedes puedan, por favor, generen contratos para los subcontratistas. El contrato es un documento legal que te ayuda justamente para poder administrar el subcontrato. Es el marco contractual. ¿Ya? Y dentro de este marco contractual se tienen que establecer también cláusulas de resolución y disputas frente a futuros claims. Ya, acá tengo un comentario sobre Gustavo Adolfo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Me dice, de la elaboración del tarea diario se ve al final de la jornada para evaluar el avance. Y es correcto. Y como me dice José Huacha, ¿no? Muchas veces lo barato sale caro y eso lo sabemos. Lo sabemos, pero seguimos adjudicando al más barato. ¿No? Muchas veces pasa eso, ¿ya? Pero sí, muchas veces lo barato sale caro. Hay que tener mucho cuidado a quién adjudicamos. Hay que tener como referencia qué proyectos se ha hecho, ¿ya? Y como les digo, ¿no? En el sector construcción nos conocemos muchos profesionales. Entonces,
basta con hacer una llamada para poder ver y para poder preguntar, oye, ¿cómo ha sido el performance de este subcontratista? ¿Me lo recomiendas o es que no me lo recomiendas? ¿Ya? Ok, si no hay otra más consulta, no sé, creo que estaba Daniela o estaba Noemí, no sé quién me está ahora apoyando acá de Ingenio. No sé si hay alguna consulta más. No sé si están por ahí las coordinadoras. Sí, ingeniero, buenas noches. Bueno, sí, también veo que no hay más consultas. Por favor, recuerden colocar sus consultas en la ventana de chat. Bien, entonces parece que no hay más consultas. Con esto finalizamos. Muchas gracias por la exposición del día de hoy. A los alumnos se les indica que se les está enviando una encuesta de satisfacción. Creo que hay un comentario más, ¿no? Sí, justo. Sí, de Marinela Solange. ¿Qué tal? Buenas noches. Me dice, ¿también se explicará sobre las Planner en el curso? Por supuesto, claro que sí. Ahí vemos el tema de las Planner con mucho más tiempo, con mucho más detalle, ¿no? Y ahí conversamos un poco sobre la experiencia de cada uno, ¿no? Por ejemplo, en el curso que estamos terminando ahora, hemos tenido la oportunidad de que hay bastantes personas que están en esos proyectos de escuelas del Bicentenario y que justamente están comenzando a ejecutarse, ¿no? Porque ahí están ya han terminado las contingencias, todo. Y hay muchísima información justamente que compartimos, que tratamos en clases. Es que créeme que eso sí se va a tratar con mucho más detalle dentro del curso, ¿ya? Ok, ahora sí creo que ya no hay ninguna consulta más. Ya está. ¿Sí? Muy bien, no te preocupes, Fernanda. Bueno, acá donde estoy son casi las 11 de la noche, entiendo que en Perú son las 8:40, ¿no? Entonces, por acá ya estamos ya descansando. Muy bien, así es que, bueno, si ya no hay otra consulta, nos vemos en otra oportunidad. Gracias, hasta luego. Buenas noches. Listo. Muchas gracias nuevamente. Se les recuerda que se les está enviando la encuesta por el chat. Asimismo, tienen compartido mediante el chat también el archivo de brochure que contiene la información del curso. Por último, se les está habilitando la oferta por si desean consultar y solicitar más información respecto a la inscripción. Eso sería todo y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.